¿De qué te sirve escuchar y no obedecer? ¿Alguien puede responder esa pregunta? ¿De qué sirve? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿De qué te sirve escuchar y no obedecer? Dice la palabra de Dios ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, diga entonces, Dios te bendecirá por tu obediencia. Siempre Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿De qué sirve venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios en cada servicio, en cada predicación, si cuando te vas te olvidas de lo que escuchaste y sigues haciendo y sigues manejando tu vida a tu manera? ¿De qué te sirve saber lo que dice la Biblia y aún saberla de memoria si no vas a hacer nada de lo que te dice que hagas? ¿De qué te sirve hablar de lo que la Biblia dice si tú no lo practicas? ¿De qué te sirve llamarte cristiano si no vives como cristiano? ¿De qué te sirve? Porque hay una gran diferencia entre oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Diga, hay una gran diferencia. Es como la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Entre el éxito y el fracaso, entre la luz y la oscuridad, entre la carne y el espíritu, entre vivir por fe y vivir por vista. Es la misma diferencia que hay entre escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. La misma diferencia. Santiago dice que si haces eso, escuchas y no obedeces, lo único que estás haciendo con eso, ¿sabes lo que es? Engañándote a ti mismo. Y sabe que es muy feo que alguien de afuera venga y te engañe, ¿no es cierto que sí? Que alguien te engañe y te sientas engañado, te sientes mal, es feo, ¿no? Pero yo creo que es mucho peor que tú te engañes a ti mismo. Es mucho peor todavía que vivas engañándote. ¡Wow! Hay que tener 2 dedos de frente para decir, yo me engaño. ¿Por qué? Porque sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Pero me creo que estoy bien. Me estoy engañando. Es lo único que hago. Y esto es un ejemplo que encontramos en la Biblia de un hombre así. Es Herodes, que le gustaba hablar, que le gustaba escuchar cómo hablaba Juan el Bautista. En Marcos capítulo 6, versículos 17 al 20, dice, en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel.
Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Es decir, que Herodes estaba saliendo con la cuñada. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo. Escuche por qué. Ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. ¡Wow! Escuchaba con gusto. Herodes estaba escuchando con gusto lo que Juan le hablaba, lo que Juan le predicaba acerca del reino de Dios. Pero ¿de qué le sirvió a Herodes escuchar, aunque lo hacía con gusto, si nunca puso en práctica nada de lo que Juan le predicaba? Al contrario, ¿sabe lo que hizo Herodes? Lo terminó decapitándolo y poniendo su cabeza en una bandeja para complacer a su amante Herodías. Aquí aprendemos, tenemos la lección de que no hacemos nada con solo escuchar la palabra, aunque lo hagamos con gusto. Aunque usted al terminar el sermón venga y me diga: pastor, qué buen mensaje, qué lindo que estuvo, qué bien que habló. ¿De qué va a servir todo eso si usted cuando sale de acá no pone en práctica de nada? Sigue viviendo y haciendo lo mismo. Aunque lo escuchó con gusto, aunque se sintió bien, aunque se alegró, aunque la pasó rico mientras el mensaje de la palabra, pero ¿de qué le sirve si sale de acá y sigue siendo la misma persona? Porque cuando usted pone en práctica lo que escucha, no solamente está recibiendo información, sino que también usted está entrando en una transformación. Dios comienza a operar en usted cuando escucha la palabra y lo pone en práctica. Dios comienza a operar en usted una transformación. Quiere decir que usted no puede seguir siendo la misma persona. Usted va a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Usted se va asemejando cada vez más a Jesús. Va creciendo hasta la estatura de la plenitud de Jesucristo. Cada día usted va a ser un mejor cristiano. ¿Cuándo? Cuando no solamente oye, sino que lo pone en práctica. Santiago lo explica que el que oye pero no lo practica es como un hombre que se mira al espejo y que luego de mirarse al espejo se aleja y se olvida de lo que vio. ¿Se imagina usted? Y así es como uno se engaña a sí mismo. Usted va, se mira al espejo, ve todo, pero cuando se aparta del espejo, usted se olvidó, ya no se acuerda si usted estaba despeinado, si usted estaba sucio. Usted ya no sabe si usted estaba desarreglado, si había algo que tenía que acomodarse porque lo tenía torcido, porque usted miró, pero se olvidó. Y la pregunta es, ¿para qué se miró al espejo si no puso atención en lo que tenía que cambiar? ¿Para qué? Usted se mira al espejo, si cuando sale del espejo va a seguir igual. Se levanta de la cama todo desarreglado, despeinado, despelucado, todo con los ojos ahí lagañados. Y va, se mira al espejo y dice: uy, qué lindo, me voy a trabajar.
No hizo nada. La Biblia es el espejo del cristiano. Amén. Diga, la Biblia es el espejo del cristiano. Entonces, cada vez que tú necesitas saber cómo está tu vida, ¿qué debes hacer? Mirarte a la luz de la palabra de Dios. Porque ahí es donde te va a reflejar realmente lo que tú necesitas cambiar. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Ahí tú te miras, pero si no te quieres engañar a ti mismo, te miras y haces los cambios que tienes que hacer. Es como cuando tú escuchas el mensaje predicado en cada servicio y Dios te habla en las cosas en que tienes que cambiar. Y tú dices, sí, Dios me está hablando. Sí, así es que yo debo ser. Yo tengo que ser un esposo amoroso. Yo tengo que ser un esposo cariñoso. Sí, yo tengo que ser un esposo fiel. Yo tengo que ser un esposo generoso. Y escuchas eso, el mensaje te llegó a tu corazón y lo escuchaste. Pero cuando tú sales de aquí te olvidas. Lo olvidaste. Y entonces no pasó nada porque sigue siendo tacaño, grosero y peleador. No sirvió de nada mirarte en el espejo de la palabra de Dios para cambiar lo que debías cambiar. Porque saliste de acá y se te olvidó. Por eso que yo les digo muchas veces, ¿cuántas veces en la semana usted vuelve a escuchar este mensaje? Seguro que ninguna. Algunos a lo mejor escucharán una vez más el mensaje. Pero si usted no sigue escuchando, no sigue viéndose en el espejo, usted se va a olvidar. Si usted no quiere olvidarse, siga metiéndose, siga escuchando la palabra. Si Dios te habló hoy, vuelve otra vez a repetirla. Señor, lo que tú me dijiste, había algunas cosas que no me quedan claro, que las escuché, pero las vuelvo a escuchar otra vez. Vuélvete a meter, vuélvete a mirar en el espejo y produce en ti los cambios que tengas que cambiar. Cuando usted se vea reflejado en la Biblia, no olvide lo que vio. Cámbielo, corríjalo. Porque usted no tiene que ser un cristiano teórico. Usted tiene que ser un cristiano ¿cómo? Práctico. Práctico. Dígale a su vecino, no seas teórico. Tenés que ser práctico. No seas simplemente un cristiano porque habla, pero no hace. No seas teórico. Sé práctico. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó. Miren lo que exclamó. Dichosa, feliz, la mujer que te dio a luz y te amamantó. Una mujer le estaba diciéndole a Jesús. Dichosa, la mujer que te dio a luz y te amamantó. Pero mire lo que le contesta Jesús. Dichoso, feliz, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Cuántos en nuestro pasado nosotros, dichosa la Virgen María? Hablábamos de la Virgen y la Virgen aquí, mi Virgencita mía y Virgencita dichosa, la Madre de Dios. Todo eso que aprendíamos y nos enseñaban en la ignorancia porque no se reflejaba en la palabra de Dios. Y pensábamos que con eso éramos súper cristianos.
Simplemente con nombrarla y decirle a todo el mundo, ay virgencita, y se hacían todo lo que se hacían. Y Jesús le contesta, feliz, dichoso el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Ese es feliz. Ese es dichoso. Ese es bienaventurado. Dichoso, feliz, usted que está oyendo la palabra de Dios. Usted, ahora aquí, todos debemos alegrarnos porque tenemos el privilegio de escuchar palabra de Dios. Dichoso, feliz los que la oyen. Pero no solamente la oyen, sino que además, ¿qué hacen? La obedecen, la practican. Porque el Señor lo que requiere de nosotros es que no solamente escuchemos, sino que obedezcamos. Obedezcamos, seamos obedientes a su palabra. ¿Quién no quiere tener éxito en la vida? Todos queremos tener éxito, todos queremos que todo nos vaya bien en la vida. Todos queremos que todo lo que hagamos en el trabajo, todo lo que queremos que lo que nuestras manos toquen, todo sea prosperado. ¿O hay alguien aquí que no quiere eso? Todos lo queremos. Pero para lograrlo, tenemos que tener valor y firmeza para obedecer la palabra de Dios. Para tener éxito hay que obedecer la palabra de Dios. No es solamente para aprenderla, no es solamente para escucharla, no es solamente para hablarla, es para practicarla, es para obedecerla. Y cuando lo hagamos, dice la Biblia, tenemos éxito. Tenemos éxito. Dios lo promete. Se lo dijo a Josué ahí en capítulo 1:8. Le decía a Josué, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Cumple con cuidado ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto? Todo. No lo que me conviene. No con lo que yo estoy de acuerdo. ¿Cumple con qué? Con todo. Todo. ¿Qué es todo? Todo. Ah, no, yo voy a cumplir esto porque esto sí estoy de acuerdo con lo que dice Dios aquí, yo estoy de acuerdo con él. Ah, pero con esto, no, eso no. Dice con todo. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuál es la condición? Poner en práctica todo lo que la palabra de Dios dice. Amén, iglesia. Entonces, para tener éxito, para poder poner en práctica, lo primero que tenemos que aprender es a escuchar bien. Porque debemos escuchar bien para asumir. No es que usted asuma, sino que usted practique lo que dice ahí. Y para aplicar lo que hemos escuchado, es bueno que en cada mensaje usted salga, pueda tomar nota también y hacerse algunas preguntas. En el mensaje que usted está escuchando, hágase las siguientes preguntas. ¿Existe algún ejemplo que deba seguir? ¿Hay algún mandamiento que yo debo obedecer? ¿Debo evitar cometer algún error? ¿Tengo algún pecado que debo abandonar? ¿Existe alguna promesa en la cual tenga que confiar? Esto nos va a ayudar
a escuchar bien para entonces poder aplicar, para entonces poder obedecer. Pero además, para escuchar bien, debemos eliminar las distracciones. Debemos eliminar los distractores que no nos permiten poner atención. Por ejemplo, ustedes aquí ahora están sentados y yo estoy hablando, pero no todos están procesando en su mente y en su corazón lo que están oyendo, porque muchos están distraídos y no están oyendo. Ustedes están aquí, pero su corazón está lejos. ¿No es cierto? No conteste. Porque a veces estamos sentados, pero nuestra mente está ahí volando en lo que voy a hacer después. Uy, ¿cuánta plata debo? ¿Cómo la voy a pagar? ¿A quién tengo que llamar? Usted está sentado ahí. Pero su mente, uy, tengo que verme con este tipo que no lo quiero ver. Y usted está pensando en todas esas cosas. En otros asuntos. Usted no está aquí, está sentado, pero está en otro lado. Su mente está en otros problemas, en lugar de estar poniendo atención a lo que Dios está hablando. Algunos, y no mire que esté al lado, tienen el teléfono en la mano y están chateando, están consultando el Facebook, están preguntando cómo salió Perú y el partido de fútbol. Cualquier otra cosa que lo esté distrayendo con el teléfono. Ojalá que lo usen nada más que para la lectura de la Biblia. Pero si no, el consejo es apáguelo. Apáguelo. No deje que lo distraiga. No deje que le robe lo que Dios tiene para usted. Porque usted me está viendo a mí ahora, pero usted no está oyendo. No está oyendo. Por eso, mucho menos si usted no vuelve a escuchar la prédica después, en la semana, mañana, pasado, se olvidó todo. Si usted cuando sale de acá, yo le pregunto allá en el parqueo, ¿de qué hablé? ¿Cuánto me van a decir el 100% de lo que escucharon? Tendemos normalmente a no cubrir el 100% de lo que escuchamos. Pero como está fresco, tenemos un alto porcentaje de lo que escuchamos, pero mañana es menos, pasado mañana menos y menos y menos. Y como tenemos todas las distracciones en el mundo y todos los afanes que tenemos allá afuera, lo que menos hacemos es acordarnos de lo que Dios nos habló. Lo que menos hacemos es nos miramos al espejo y cuáles son las cosas que tengo que cambiar. No, me salgo del espejo y sigo igual. A veces el distractor es el que tiene a su lado. Es el familiar, es el amigo que está sentado a su lado y le hace comentarios. Hay muchos que se están hablando, se están haciendo comentarios, están en medio de la prédica diciéndose cosas uno con el otro. Se están distrayendo. No están escuchando. Y se hacen comentarios y se distraen el uno con el otro. Y no pueden escuchar, no pueden atender lo que el Señor está diciéndoles. ¿Sabe qué tiene que hacer usted cuando tenga a alguien al lado que le esté comentando algo, que le esté diciendo algo? Usted dígale, no le siga el cuento. Dígale, estoy escuchando. Estoy poniendo atención. Porque si tengo cosas que tengo que cambiar, las quiero cambiar. No quiero seguir igual. No quiero seguir viniendo a la iglesia y salir de acá y ser siempre la misma persona. Y todo lo que aprendí, todo lo que Dios me habló durante todos estos años, ¿qué es lo que me quedó? ¿Qué es lo que tengo? Hay que evitar los distractores.
Por eso evite conversar, evite chatear, evite los distractores, escuche con atención. El mundo está tratando de robarnos la semilla de la palabra de Dios. En la parábola del sembrador podemos ver que la palabra que el Señor nos da, la palabra de Dios, tiene enemigos que la quieren robar, que no quiere que entren en usted y que haga lo que tiene que hacer en su vida. Hay enemigos que la roban antes de que llegue a usted, o cuando está en usted, vienen con distractores y se la llevan, se la roban. Y eso lo vemos ahí en la parábola del sembrador, y lo leemos en Marcos, capítulo 4, versículo 3 al 9. Y vamos a aprender aquí que el problema no es la semilla, no es la palabra de Dios. El problema es dónde cae esa semilla. El problema es la tierra que recibe esa semilla. ¿Cómo es la tierra de su corazón que está recibiendo ahora esta semilla? ¿Dónde está cayendo esta semilla? ¿Dónde está cayendo? ¿En qué clase de terreno está cayendo esta palabra en esta mañana? Marcos capítulo 4, versículo 3 al 9. Pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Ahí está la parábola. Sembrador. Yo vengo a ser el sembrador ahora. La semilla es la palabra de Dios. El terreno son ustedes. Salió a sembrar. Y esta semilla dice que cayó en 4 diferentes tipos de terreno. Y Jesús mismo la explica esta parábola. No dejó que nosotros la entendamos, sino que Él, para asegurarse, Él mismo la explica. Porque Dios quiere prepararnos para todo lo que Él quiere enseñarnos en este tiempo. Jesús quiere que tomemos actitudes que nos permitan asimilar lo que Él prepara para nosotros. Por eso es que tenemos que poner atención. Él dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Como presten atención lo que les digo. Y ahí en el mismo capítulo, en el versículo 14 al 20, Jesús explica la parábola y dice, el sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, fíjense en este tipo de terreno, tan pronto como la oyen, estamos hablando de oír y poner en práctica.
Entonces, tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llegue a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Ahí Jesús mismo explicándole a sus discípulos el significado que tenía la parábola. Dice que la semilla cayó en un terreno junto al camino. Estas son las personas que están endurecidas, porque son como el camino. El camino se pone duro cuando lo están pisando tanto que queda endurecido. Una tierra donde la semilla no puede profundizar. Es una tierra donde la semilla se queda en la superficie, donde muy fácilmente viene el diablo y se la roba. Porque ¿dónde quedó esa semilla? En la superficie. No pudo profundizar. ¿Por qué? Porque ese terreno, como era, duro, duro, duro. ¿Quiénes son la gente dura? ¿Quiénes son los del terreno duro? Donde la semilla, ay, se tira, pero no pasa nada, no profundiza. Queda siempre en la superficie. Y el diablo, claro, pan comido, se la lleva enseguida. ¿Quiénes son ellos? Mucha gente va a la iglesia por años, y todavía siguen siendo los mismos que como el primer día cuando llegaron. No cambiaron nada. No son mejores esposos, no son mejores esposas, no dejan todavía de decir mentiras, todavía siguen siendo groseros, todavía siguen saliendo con sus amigos de antaño, haciendo de las suyas, metiéndose en los bares, tomando sus tragos. No son mejores cristianos, no oran, no leen la Biblia, no tienen su tiempo a solas con Dios diario. Son los que escuchan domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, escuchan la palabra de Dios, pero no permiten que la semilla caiga en lo profundo de su corazón. Lo dejan en la superficie y el diablo se lo lleva. Entonces salen de la iglesia estas personas, inmediatamente se les olvidó todo lo que escucharon. Todo. Porque mientras estuvieron escuchando, como son tan duros, no le dieron importancia, no valoraron la semilla, no la escucharon con cuidado. Y sabe que esta dureza en el corazón muchas veces es producido por el orgullo. El orgullo endurece, la soberbia endurece. ¿Qué me va a decir este pastor? ¿Qué me va a hablar este pastor? ¿Qué me va a decir? Con arrogancia, con dureza, con soberbia. Y ahí quedan duros, corazones duros.
¿A mí qué me van a enseñar? Si yo sé más. Yo podría pararme ahí donde está el pastor y predicaría mejor. Duros. El orgullo endurece el corazón y no permite que la palabra penetre. Queda en la superficie. El diablo se la roba. ¿Por qué? Porque el diablo está empecinado en que esa semilla nunca se meta en el corazón, porque no quiere que te salves. No quiere que creas. Por eso que se va a estar ahí. Apenas sale, ahí está él. Uy, para que ni te acuerdes, ni ahora, ni mañana, ni nunca. Y siga siendo el mismo. Pero la esperanza que Dios te da es que esa capa dura es superficial. Todo lo que tú tienes que hacer, si hasta ahora tú te das cuenta que tenías ese tipo de terreno, ese corazón, lo que tienes que hacer ahora es removerla. Removerla. Cuando algo está duro, empiezan con el pico ahí a darle, empiezan a hacer con la tierra, a sacarlo, y la tierra vuelve otra vez a ablandarse, para que entonces sí, ahora la semilla profundice. Para lograrlo tienes que hacerte como un niño. Tienes que humillarte y decirle, Señor, Dios mío, quiero ser limpio. Quítame todo aquello que me ha endurecido. Quita la corteza que hace que mi corazón esté duro. Quita de mí, oh Dios, la amargura. Porque te endureciste muchas veces por amargura, por no perdonar, por las ofensas de muchas personas que te cayeron encima y te hacen daño y no paran de ofenderte. Y te endureciste. Dile hoy, Señor, quita esa dureza, esa amargura. Porque los hombres te pueden fallar, tu familia te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Él siempre estará fiel, Él siempre te amará. Siempre. Por eso declara hoy, soy tierra fértil. Y la palabra de Dios dará mucho fruto en mi vida. Dios lo hará. La segunda tierra donde cae la semilla, dice Jesús, es entre las piedras. Estos oyen la palabra, la reciben con alegría, pero cuando llegan las pruebas, cuando llega la persecución a causa de la palabra, se apartan de ella. Cuando dice a causa de la palabra, usted viene a la iglesia, usted se convierte, usted quiere cambiar su vida, usted no quiere seguir siendo el mismo, pero llega a su casa y tiene sus parientes, sus familiares que no son cristianos y le empiezan a decir, uy, te lavaron el cerebro, ya no quiero que seas parte más de esta familia. Y empiezan con amenazas y empiezan las pruebas a venir sobre tu vida. Y como no tiene raíz, terminas volviendo otra vez atrás, dándole el gusto a ellos. Hay familias que desheredan a sus hijos. Hay familias que echan de la casa a cristianos. Oyen la palabra, la reciben, pero no les dura, porque no terminan de llevarla a la práctica. Y saben que esta clase de terrenos son los que le causan más tristezas a un pastor o a un líder. ¿Sabe por qué? Porque estas personas llegan al Señor con mucha alegría, llegan al Señor con mucho entusiasmo. Y entonces enseguida quieren comenzar a servir y empieza, pastor, ¿para qué soy bueno? Pastor, cuente conmigo, pastor, vamos aquí, vamos allá. Tremendo entusiasmo. Son personas que usted ve, nunca faltan a la iglesia, vienen a todas las reuniones.
Y usted parece que esa semilla, wow, cayó en buena tierra, comenzó a tener un poco de vida. Pero con el tiempo usted lo ve, que como no tenía raíz, esa semilla se va muriendo. Y cuando usted los ve, ya están apartados. Entraron al Evangelio pensando que el Evangelio era algo muy fácil. Pensaron que el cristianismo es un camino de rosas, que solamente trae prosperidad, trae ganancias, trae disfrute, que el cristianismo es un picnic espiritual. Pero entonces cuando les llegan las pruebas, cuando vienen las dificultades, esta gente al darse cuenta que no es tan fácil ser cristiano, comienzan a descorazonarse, a desanimarse. Comienzan a perder el interés poco a poco. Y como no tenían la convicción, pierden la fe y terminan apartándose. Por eso la Biblia nos enseña que para prosperar, que para poder crecer, usted no puede ser un cristiano sin raíz. La Biblia dice que usted tiene que ser un árbol plantado, que echa raíces para que ese árbol dé fruto. La condición es plantado, un cristiano plantado. Un cristiano que echa raíces, que nada lo mueve, que es como las palmas, que cuando el viento huracanado sopla, esa palma se va a voltear, parece que se va a romper, pero pasó el viento y ¡pum!, vuelve a su estado normal. La prueba llegó, casi se quiebra, pero ¡pum! ¿Por qué? Porque está como plantado. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Raíces. ¿Cuántos tienen macetas en sus casas? ¿Saben lo que son las macetas, no? Las materas. En Argentina se dicen macetas. Materas. Pero entendieron, ¿no? Todos entendemos lo que estamos hablando. Usted las tiene en un lugar, ¿no es cierto? Y si no le gusta, ya se cansó de verla en ese lugar, ¿usted qué hace? La cambia, la mueve de un lugar a otro. Hoy se levantó con verla en ese rinconcito, mañana se levanta, no, mejor sería verla en aquel rinconcito. Y usted la puede mover de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Porque está ahí en una matera, en un recipiente. Pero en cambio, si usted tiene árboles plantados ahí en su yarda, en su huerta, en su jardín, ¿usted puede hacer lo mismo con ese árbol? Usted se levanta en la mañana y lo ve ahí. ¡Ay, qué lindo sería ahora verlo allá! ¿Puede hacerlo? ¿Por qué? Porque está plantado, porque tiene raíz, porque ya profundizó, entonces no lo puede mover. Por eso es que la Biblia habla que nosotros tenemos que ser cristianos ¿cómo? Plantados, con raíces. No podemos ser cristianos de materas. Dígale que está al lado suyo. No podemos ser cristianos de materas. Porque la matera va de un lugar a otro. Y si usted es un cristiano matera, usted dice, hoy no me gustó el servicio. Hoy el pastor habló mucho de los diezmos. Hoy no me sentí muy bien con la palabra. Este pastor aquí no me gusta porque predica muy largo. Y muchos cristianos materas que no tienen raíces, que están desarraigados, ¿saben qué hacen? Van de iglesia a iglesia. Y como siguen siendo materas todavía, en la próxima iglesia donde vaya, le va a pasar exactamente lo mismo. Porque siguen siendo materas. Entonces ahí pasan de esa a otra. Y así hacen todo, un picnic, una excursión, un turismo, por todas las iglesias. Muchos corren ciertos riesgos. Algunos no cambian dentro de la misma denominación, sino aún cambian de denominación.
Aún muchos se van a sectas, se van a falsas doctrinas. Y los he visto a muchos salirse de la iglesia y hoy los veo en falsas doctrinas. Otros en otras denominaciones. Eso es peligroso porque muchos pueden terminar participando con los brujos, en la santería, leyendo el horóscopo, tirándose las cartas, participando con los espiritistas. ¿Por qué? Porque son cristianos ¿cómo? Materas. No tienen raíz, no están plantados. Por eso que la Biblia dice lo siguiente, escuche bien. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano, plantados en la casa del Señor. Plantados en la casa del Señor. Crecerá, crecerá, crecerá y dará fruto. ¿Cuándo? Cuando está plantado en la casa del Señor. Siémbrese usted en sus convicciones, en la palabra del Señor, y que venga quien venga y lo quiera desarraigar, usted dice, yo estoy plantado, no pierdas el tiempo. Van a venir con los chismes. Mira, tengo una iglesia, encontré. Esa materia le va a decir, porque va a venir otra vez a donde estaba. Y le va a venir a decir, mire, encontré una iglesia que allá es mejor, un pastor mejor que ese que teníamos ahí. Vámonos. Y se van todas las materas para allá. Y así viven, sin fruto, desarraigados, sin raíz, no crecen. Porque fue sembrado entre las piedras, entre piedras. La prueba llega. Y al cristiano la prueba sí le va a llegar. Pero como dijo el apóstol Pablo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna cosa creada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me separará. Amén, iglesia. La tercera tierra donde cae esta semilla de la palabra de Dios dice que cayó entre espinos. Y estas clases de personas son las que oyen la palabra de Dios y fíjense, comienzan a crecer, pero no pueden dar fruto porque los afanes de esta vida y los engaños de las riquezas los ahogan. Las preocupaciones de esta vida y los engaños que trae el dinero los ahogan. Si la semilla cae en medio de espinas, seguro que las espinas van a ahogar a esa semilla. Le van a quitar la vida y la van a secar. Lo mismo ocurre con las personas que han dejado crecer las espinas en sus corazones de los viejos hábitos y de viejas prácticas en su vida, aún con pecados anteriores, han dejado que esas espinas todavía estén ahí en su corazón. Entonces cualquier semilla de la palabra de Dios que caiga en ese terreno se muere y no puede llevar fruto. Y Jesús dijo que lo que especificó, que lo que dañan el alma, dijo que eran, las espinas que dañan esa alma, esa semilla, son las preocupaciones de esta vida, los afanes de esta vida y los engaños de las riquezas. Jesús nos enseñó que no debemos estar afanados ni preocupados por nada. Jesús dijo, por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada.
ni por lo que han de comer, ni por lo que han de vestir. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá añadido. Eso fue lo que Jesús enseñó. Porque Él es el que cuida de nosotros. Pero muchos no le creen. Y entonces viven afanados, preocupados, dándoles todas sus energías a sus trabajos, a sus empresas, a sus negocios. Allí donde pierden todas sus fuerzas, sus energías. Allí donde trabajan los 7 días de la semana y casi las 24 horas al día. Donde el tiempo para Dios quedó en un lugar muy lejano. Porque ya no le queda tiempo para Dios. Y estas personas, cuando se quieren dar cuentas, afanadas de esa manera, por el engaño de las riquezas, por las preocupaciones de la vida, cuando se quieren dar cuenta, esas espinas ya ahogaron la palabra que fue sembrada. Y ya usted los vio que ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. Están alejados de Dios. Algunos comienzan cuando recién se están siendo engañados, dicen, bueno, por lo menos voy a orar con mi familia en mi casa. Los primeros días nomás. Pero después el cansancio, el afán y todo eso, ya ni eso le queda. Nada. Porque ya dicen, no tengo tiempo. No tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo. Yo quiero que me digan ahora los sábados a las 5 de la mañana, no tengo tiempo. Porque ahí solamente lo que pueden llegar a decir, ay, quería dormir un poquito más. Es sábado, pastor, imagínese. A ver si cuando usted le va a pedir algo a Dios, Dios también le va a responder así, ay, estoy cansado para hacerte eso ahora. Dios quiere ¿qué? Obediencia. Las cosas de Dios, sin darse cuenta, se convierten en secundarias. Y las cosas del mundo se convierten en lo más importante. Las riquezas te engañan, haciéndote creer que si tú no tienes dinero, nunca serás feliz. Te hace creer que si tú no tienes dinero, tú no eres nadie. Y Jesús dijo que allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz de todos los males. Si no, vean por qué el mundo está como está. Este tipo de terreno entre espinos, donde la semilla desahogada no puede dar fruto, es lo que pasa con los cristianos que no tienen sus prioridades en orden. Hacen que las cosas del mundo y el engaño de las riquezas maten la vida por buscar a Dios antes que las demás cosas. La palabra no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que es más importante. Siempre hay algo que es más fuerte que ella. Hay algo que se presenta que siempre es más importante que ir a la iglesia. Hay algo que se presenta siempre que es más importante que ir a la universidad. Que es más importante que ir a la oración. Siempre hay algo que se presenta que es más fuerte que la palabra de Dios. Son los espinos. Cuando sucede eso, son los espinos que están ahogando las palabras de Dios. ¿Cómo? Con las preocupaciones. Que si no trabajo no como, que me voy a quedar, no voy a poder pagar la renta, y empiezo a preocuparme, y que tengo para vestirme, y que mis hijos y la universidad, y entonces todo lo material empieza a surgir ahí y te hace estar más pendiente de eso que de Dios y de cómo agradar a Dios.
Por eso muchos dejan la iglesia y el servicio. Por los espinos, por el engaño de las riquezas, la codicia, ahogan la palabra. Siempre hay una preocupación, siempre hay un afán que no permite que los sueños de Dios se hagan realidad en tu vida. Siempre hay algo que lo detiene. Siempre hay algo más fuerte que lo que estás recibiendo. Y por eso es que la palabra de Dios no da fruto en tu vida. Pero hoy es el día en que tú vas a confiar en Dios y vas a decir: Señor, a partir de hoy, limpio el terreno de todos estos espinos y me dedico a descansar y confiar en tus promesas. Y la cuarta tierra donde cae la semilla, dice Jesús, esta es buena tierra. Amén. ¿Cuántas buenas tierras tenemos aquí hoy? Amén. Sí, Señor, yo quiero ser buena tierra. Estos son los que oyen la palabra, no solamente lo oyen, la aceptan y la ponen en práctica. Y son los que dan frutos al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Escuche esto. Hacer buena tierra. No es así del día a la noche. Soy buena tierra. ¿Qué tiene que hacer usted para, si es jardinero, si es un labrador, para que haya buena tierra? Nadie tiene un jardín lindo porque tiene buena suerte. Lo tiene porque lo trabajó. Para que haya buena tierra, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que trabajar. Salgo de aquí ahora haciendo una buena tierra. Hay que trabajar, hay que sacar las piedras, hay que sacar las espinas, hay que quitar los insectos, hay que poner abono, hay que regar, hay que trabajar para que esa tierra sea buena. Y entonces, la semilla que caiga ahí, ¿qué va a pasar? Va a dar fruto, va a dar mucho fruto, fruto en abundancia. Amén, iglesia. Esta es la tierra buena, fértil, que cuando cae la semilla, da una gran cosecha. Los que oyen la palabra de Dios, los que la ponen en práctica, son los que vienen a la iglesia con alegría. Son los que vienen a la iglesia con pasión. Son aquellos que tienen hambre de Dios, quieren conocer más a Dios. Vienen a la hora de la alabanza, a la hora de la adoración, no llegan tarde. Están agradecidos a Dios por todo lo que Dios hace en la vida de ellos. Dios los restauró, los sanó, los liberó, los prosperó. Y nunca lo olvidan. Estos son los agradecidos que no olvidan. Porque están agradecidos. ¿Qué? O sea, no son agradecidos porque olvidan y no agradecen. Yo no soy un agradecido olvidadizo. Porque Dios me dio todo y todo lo que tengo es porque Él me lo dio. Todo, todo. Y siempre le daré gracias a Él. Siempre vendré con alegría, con gozo. David en el Salmo 103 dice, no olvides, alma mía, bendice a Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Los de la buena tierra son los obedientes a la palabra de Dios. Son aquellos que, si Dios dice perdonen, ¿qué hacen ellos? Perdonan. Si Dios le dice tienen que amar aún a los que les hace daño, ¿qué hacen ellos? Los aman. Si Dios dice tienen que honrarme, ¿qué hacen ellos?
lo honran. Si Dios dice, traigan los diezmos, ¿qué hacen ellos? Llevan los diezmos. Si Dios dice, confíen en mí, ¿qué hacen ellos? Confían en Dios. Todo lo que Dios dice, ellos lo hacen. Pero todos, de vez en cuando, ahí viene Satanás como gallina negra a comer la siembra. Son esas gallinas del rencor. Que usted, por más que venga a la iglesia, todavía no perdonó. No perdonó a la mamá porque lo trató mal. No perdonó al jefe porque fue injusto. No perdonó al socio porque le robó. Todavía el corazón está lleno de malezas, lleno de piedras que para que sea buena tierra tenemos que limpiar, tenemos que trabajar, tenemos que arrancar, tenemos que sacar todo eso. Tenemos que limpiarnos para que la semilla llegue profundo y pueda dar fruto. ¿Dónde está la clave aquí para hacer siempre buena tierra? En la perseverancia. Perseverancia, perseverar a pesar de. Voy a seguir a pesar de. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que llegue hasta el fin. Amén, iglesia. La palabra no es solamente para oírla. No es para olvidarla. La palabra es para qué? Obedecerla, practicarla. Ahora está el texto que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no termina ahí con solamente el oír, porque también dice que la fe que no tiene acción o la fe sin obras está muerta. Así que es oír y aplicar y hacer. Debemos poner acción a nuestra fe. ¿De qué sirve escuchar si no se obedece? Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si usted es oveja de Jesús, oye la voz de Jesús. Dice, Jesús los conoce y las ovejas lo siguen. Dios busca hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque Dios hoy está empecinado en bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Oidores hay muchos, pero hacedores solo aquellos que obedecen. Amén, iglesia.